mientras el sacerdocio de Melquisedec, eterno, celestial, superior, personificando personificado en Cristo. Bueno, tienen más o menos la idea de uno y otro. ¿La que sí? Amén. Amén. Respecto a la cita de Abraham, acuérdense que desde ahí comienza la tipología de Cristo. Porque cuando Melquisedec va a donde Abraham, Melquisedec, antes de recibir los diezmos que se mencionan, él le lleva a Abraham pan y vino. No sé si ustedes han notado que durante esta clase de la número 1 haya habido como una concatenación de una y otra. Una secuencia. Una secuencia. Entonces, entrando en materia, vamos para Hebreos 7:11. 7-Eleven. Sí, ese inglés suyo está bueno. No, si yo me dispongo, lo aprendo. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de ahora? Gloria. Esta es una pregunta muy interesante. Muy interesante. Con respecto a la perfección del sacerdote. La pregunta plantea: ¿cómo puede ser posible que la perfección se logre a través del sacerdocio levítico, bajo el cual el pueblo se exilió? La pregunta es: ¿el cual el pueblo se exilió a él? ¿Cómo? Como decía anteriormente, este sacerdocio fue establecido por Dios para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a él por medio de sacrificio y fe. Correcto. Los sacerdotes levíticos eran encargados de realizar sacrificios y ofrendas en el templo. Además, eran responsables de enseñar al pueblo la ley y de servir como mediador entre Dios Y el pueblo. Entonces, en otras palabras, dice que el sacerdocio levítico era esencial para la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, este sistema no era perfecto. Ni eterno tampoco. Ya que los sacerdotes levíticos, al igual que nosotros, eran seres humanos y, por tanto, imperfectos. Estaban llenos de pecado como cualquier otro. Así es. La pregunta presentada en Hebreos 7:11 sugiere que hay un sacerdote que no está bajo el sacerdocio levítico, sino que pertenece al orden de Melquisedec. La idea aquí es que este sacerdote es superior al sacerdocio levítico. Claro. Gloria a Dios. Decíamos que el significado de Melquisedec es rey de justicia, rey de paz. Muy bien, como podemos ver en Génesis 14, del 18 al 20,
a Abraham, y este le dio el nieto. Esto es importante porque es necesario, he mencionado en Melquisedec en el Nuevo Testamento como tipo o símbolo de Cristo. Eso que, ¿quién opina eso? ¿Quién opina eso? Esto. ¿Quién dice que Melquisedec es un tipo, un símbolo o un tipo de Cristo? Dice, Melquisedec es mencionado en el Nuevo Testamento como un tipo o símbolo de Cristo. En el Nuevo Testamento. Entiendo que en la parte de... En hebreo. En hebreo. Pero el mismo hecho de Melquisedec dice que fue un rey que apareció sin genealogía. Decíamos al principio en la introducción, no sé si ustedes recuerdan, mi padre, mi Ah, madre, mi genealogía, mi tribu, nadie. Claro, O sea, si uno hace una comparación con Cristo, ¿no? y Pablo lo cita o sea, el escritor, perdón, porque todavía no se define si fue Pablo o si fue, el escritor de los hebreos lo cita, haciendo referencia al sacerdote. Melquisedec era rey de Salem. Rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. O sea, por eso le decía la recomendación que le daba De leerlo completo. completo. Melquisedec tenía qué? Mi padre, mi madre, Ni principio ni fin. Ni principio ni fin, vamos a decir El así. sacerdocio levítico de Aarón. ¿Quiénes podían ser sacerdotes? Fíjate, esos sacerdotes en principio fueron nombrados por Dios de la tribu de Leví. Bien, déjalo ahí. ¿Y Jesús de qué tribu era? Sí, por eso decíamos que no iba a salir. ¿Y Jesús de qué tribu era? Ajá. ¿Ven? Le está diciendo al pueblo en el antiguo, ese sacerdocio que ustedes conocen que es levítico, se va a romper, por eso que Melquisedec se usa como figura. Ahora, cuando digan que Jesucristo es el sacerdocio de nosotros en la gracia, sea la misma genealogía o el mismo ejemplo que pasó con Melquisedec, que ustedes lo están conociendo ahora. Para que como él no viene de la tribu de ningún lado, no viene heredar por Leví, que viene de Judá, pero ese sacerdocio porque por el eterno Dios el que le da el mandamiento. Lo decreta. Ahí está la figura. Así es. Que hace el engaño. Perdón, hermano Julio. Dígamelo. Era un hombre Melquisedec, porque hay que resaltar sobre él para poder comprender un poco. Era una persona, una figura tan eminente que Abraham del botín de guerra le dio la 10ª parte. Entonces, hermano, ¿cuál es la idea central que tiene Hebreos 7:11? Es que Cristo es sacerdote perfecto que pertenece al orden de Melquisedec y que es superior al sacerdocio levítico. Cristo es el único que puede llevarnos a la perfección. Seguimos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos al 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio en la ley. Esto no solamente nos habla, hermano, de un cambio de ley, sino de la liberación de un sistema, aunque sagrado, ya no podía satisfacer las necesidades humanas de perfección. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en dejar atrás la carga del pasado y abrirlo a una relación más profunda y auténtica
salvación son el hilo conductor. Es un llamado a vivir con un corazón renovado, donde cada acto de bondad se convierta en una expresión de ese nuevo pacto que nos transforma en su. Aleluya. Entonces también nos dice que el cambio de sacerdocio implica un cambio de ley. Esto significa que con la venida de Jesús hubo un cambio en la forma en que Dios estableció su relación con la humanidad y un nuevo pacto que fue establecido y que reemplazó el antiguo pacto. ¿De acuerdo? Así es. El sacerdocio del Antiguo Testamento se centró en la figura de un sumo sacerdote y la ley de Moisés. Un sacerdote y la ley de Moisés. Dios estableció un pacto con su pueblo, los hebreos, mediante la entrega de la ley y la figura del sumo sacerdote, quien ofrecería sacrificio por los pecados del pueblo. Sin embargo, el sistema resultó ser insuficiente para redimir a la humanidad de sus pecados, ya que los sacrificios continuaban y eran necesarios para lograr ser redimidos. Ahora bien, todos sabemos, gloria a Dios, que con la venida de Cristo, hubo un nuevo pacto para la humanidad. Jesús cumplió la función de un sumo sacerdote y ofreció un único sacrificio por los pecados de toda la humanidad. La ley de Moisés fue reemplazada por la ley de Cristo, que se centró en los principios del amor, la misericordia y la compasión. Recuerden cuando los mandamientos se eliminaron solamente una cosa: la gracia. Bueno, la gracia. Eso estuvo hablando, creo, el hermano Ricardo la semana pasada, ¿no? Entonces, seguimos. Este cambio de sacerdocio este cambio en el sacerdocio de la ley es fundamental para nuestra comprensión del sacrificio de Jesús en la cruz. Con su muerte y resurrección, Cristo no solo nos ofrece la salvación, sino que también nos ha Dios, dándonos la oportunidad de vivir una vida más plena y dignificada. Para cada de nosotros que seguimos a Jesús, este versículo es una llamada a seguir su ejemplo y cumplir con la ley de Cristo en lugar de la antigua ley de Dios. En lugar de enfocarnos en los rituales, las ceremonias, debemos centrarnos en los principios fundamentales del amor, la misericordia y la compasión. Esto nos permite vivir una vida más plena y significativa en comunión con Dios y nuestra comunidad. Gloria. El 13 dice: y aquel de quien se dice esto es de la otra tribu, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió a nadie. Levanta la mano. Gloria a Dios. Entonces, esto nos recuerda que más allá de la barrera entre el linaje y tradición, el amor y la gracia de Dios son universales y accesibles para todos. Ahí vamos a recordar la clase pasada. Un grupo escribió el Espíritu Santo, se cae el avión otra vez. Y los que estaban ahí, los que habían llegado de alrededor, no solamente los judíos que llegaron ahí, sino también los gentiles, se quedaron asombrados de esto.
se oían diferentes lenguas donde ellos podían entender esa lengua. Bueno, entonces, aquí se abre, hermano, un nuevo capítulo de la historia. Decía, discutía con Margarita el día pasado, o antes, creo que fue el domingo después de los estudios, que debemos tener cuidado con hacer comparación cuando estamos aquí, ¿verdad? Dando los estudios. No fueron iguales. La confusión de lengua que vivió la Torre de Babel, que la lengua que se desató en Pentecostés no son iguales. Nunca debemos hacer esa comparación. Son totalmente diferentes, son totalmente contrarias. Una fue por la desobediencia, por el egoísmo, por la soberbia del pueblo. Y la otra, recuerden que estaba en unanimidad, en un solo propósito, con un solo fin. Pero, gloria a Dios. Seguimos. En la tribu judía, o en la cultura judía, la tribu de cada persona era muy importante, ya que determinaba su linaje, su herencia y su posición en la sociedad. Recuerden, como decíamos, o como dice las escrituras, la tribu de Leví fue seleccionada por Dios para ser la tribu sacerdotal. Y solo persona de esta tribu puede ser sacerdote en el templo y servir en el altar. Sin embargo, el versículo 13 nos muestra que Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, como lo explicaba el hermano Ricardo anteriormente. Esto tiene una gran importancia porque ya demuestra que Jesús no está limitado por las leyes y tradiciones humanas, sino que su sacerdocio es superior y trasciende toda tribu. El papá me lo mandó. ¿Está un puesto eso, Eli? Donde manda capitán no manda ¿Está un soldado. puesto? Díganos, don Carlos. Es superior porque en el antiguo pacto, antes del sumo sacerdote, tenía que pedir por los pecados de él, antes de pedir por los del pueblo. Por él y por, o sea, Entonces, en conclusión era imperfecto. como decía el hermano Ricardo, era reconcilio. Cristo hizo un solo sacrificio. Ya. Y punto. Amén. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser fieles a nuestra fe y no limitarnos a tradiciones y costumbres que puedan alejar